Emprender es aventurarse a materializar un proyecto que nos apasiona. Ser emprendedor o emprendedora es una actitud que no solo puedes aplicarlo en el ámbito laboral, sino que también implementarlo en un trabajo por cuenta ajena o incluso en un aspecto cultural y social. Una persona emprendedora es quien tiene una idea innovadora, la cual convierte en un proyecto que saca adelante por sus propios medios, asumiendo los riesgos y consecuencias. Se aventura a crear y pone en marcha un plan que materialice esa visión que le apasiona. Quienes poseen esta actitud comparten una serie de características, de las cuales hablaremos a continuación. Creatividad y visión. Un emprendedor tiene una perspectiva diferente del mundo, una mente abierta y creativa y un desarrollado pensamiento divergente. Es excelente detectando oportunidades e identificando áreas en nichos de valor que aún no se han ocupado o desarrollado. Tienes que pensar fuera del molde, ir más allá de lo establecido y se abrirá un mundo de posibilidades que si aún no existen, tú mismo lo crearás. De nada sirve la creatividad, las ideas y los sueños si no se pasa a la acción. Por esto, quien emprende es una persona con iniciativa, capaz de desplegar todos los recursos para materializar su proyecto. No esperes a recibir la aprobación o el apoyo externo. No necesitas tener una red de seguridad para saltar. Hazlo porque crees que es su misión. Tienes que ser capaz de tocar puertas, buscar las soluciones y resolver los problemas con gran diligencia. No le temas al aprendizaje y el miedo a cometer errores que no te paralicen. Pasión y entusiasmo. Estas son personas realmente apasionadas por aquello en lo que invierten su tiempo y energía. Sus proyectos representan su misión de vida y por lo mismo se desenvuelven con mucha facilidad y entusiasmo en ello. Es esta convicción y energía la que te permitirá persuadir a otros, ya sean inversores o clientes, y hacer prosperar tus ideas. Dirección, enfoque y disciplina. Las personas emprendedoras saben hacia dónde se dirigen y suelen tener una buena capacidad organizativa. Saben trazar un plan viable y seguirlo con disciplina y perseverancia. Sin esta cualidad, cualquier intento de crear será fallido, pues es necesario dar los pasos uno tras otro, sin perder de vista la meta y sin caer en una autocomplacencia que pueda estancarnos. Resiliencia y flexibilidad. La mayoría de las historias de éxitos de emprendedores están plagadas de tropiezos, caídas y cambios de rumbo. Y es que una de las principales características de estas personas es la resiliencia, la capacidad de hacer frente a las adversidades y salir de ellas fortalecidos. No te rindas al primer obstáculo y si algo falla, no abandones, sino que busca enfocarte en una forma distinta. Aprende de cada experiencia y en lugar de aferrarte a modos rígidos de proceder, tienes que estar abierto a realizar cambios. Elevada autoconfianza. Como puedes ver, sacar adelante un proyecto propio es realmente complicado. Por ello, además de la pasión y la disciplina, algo que caracteriza al emprendedor es la autoconfianza. Saberse capaz, preparado y poseer de las cualidades necesarias es lo que le da el impulso para aventurarse. En realidad no se trata tanto de cómo es la persona, sino de cómo se percibe. Por supuesto, la preparación y los conocimientos son necesarios, pero por ejemplo, alguien que sufre del síndrome del impostor difícilmente podrá dar el paso de emprender, pues no confía en su valor y en el valor de lo que puede ofrecer. Deseo de libertad y autonomía. Por último, las personas emprendedoras suelen tener un gran deseo de libertad, poder escoger el rumbo de su negocio, las horas a invertir, las mejoras a implementar, y esa autonomía resulta muy motivadora para ellos. Al contrario que otras personas que prefieren evadir ese grado de responsabilidad y simplemente cumplir con sus funciones, para ellos involucrarse al 100% de sus proyectos resulta apasionante. En definitiva, la actitud emprendedora aúna una serie de cualidades muy claras. Hay quienes por su propia responsabilidad o por la crianza recibida las presentan en mayor grado desde temprana edad. Sin embargo, todas ellas pueden fomentarse y desarrollarse. Si sientes una chispa emprendedora en tu interior, pero aún no tienes la suficiente fuerza, trabajar en las anteriores características puede ayudarte a desarrollar esa parte de ti que desconocías. Suscríbete a este canal, el cual estaríamos publicando videos entre semana y le estaríamos dando los mejores consejos, los mejores tips psicológicos de motivación
y autocontrol. Dale like a los videos y activa la campanita para que te lleguen todo nuestro material totalmente actualizado y sean los primeros en poder verlo. Sin nada más que decirle, mis amigos, nos vemos hasta un nuevo video.